Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 3 de octubre. Sí, yo sé que estamos a 2, pero pues ya sabe que grabamos de manera anticipada estas reflexionadas por si no nos da tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, vamos a iniciar y aprovechando que justamente es 2 de octubre, con una frase de Eduardo Valle Espinosa, también conocido como el Búho, delegado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga, mientras se encontraba en Lecumberri. Él decía, no era tolerable que una verdadera multitud que oscilaba entre 300 y 600,000 personas desfilara por las principales avenidas de México: el Paseo de la Reforma, Juárez, 5 de Mayo, llevando mantas y pancartas que se mofaban del principio de autoridad. Y créanme que en ese mismo orden de ideas, hasta el día de hoy esto sigue pasando, ¿no? Hay en muchos lugares, incluso el día de ayer lo comentaba con mi mamá en una llamada telefónica, que pues la autoridad básicamente no existe, o incluso la autoridad es una burla, ¿no? Había que aplastar la protesta estudiantil que hacía temblar el status quo, el PRI, el sindicalismo charro y la moinza, ¿no? Así que, bien, esas son palabras les vuelvo a repetir el nombre, Eduardo Valle Espinosa, también conocido como Hugo. ¿Por qué es importante? Pues porque desde el 68 hay cosas que no han cambiado, pero también es importante este asunto del pajarito, en este caso el búho, porque se los comentaba el día de ayer justamente en esta lógica, de la lógica del búho, que a veces utilizan mucho este tema de las aves, ya sean águilas, halcones, búhos, palomas, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues, para hacer cierta referencia a ciertas cosas, pero como no les quiero yo decir, y la verdad es porque me dio flojera buscarlo, vamos a preguntarle a Mónica exactamente qué tipo de cosas, ¿no? En la Biblia, hablando acerca de profecías en diferentes libros, dime en cuáles de ellas se hace el uso de aves, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo no sé. Ya afortunadamente la inteligencia artificial nos va a dar incluso el texto, ¿no? Y es que el pajarito, ¿no? Me lo dijo un pajarito, dice, en la Biblia las aves se utilizan simbólicamente en contextos proféticos en varios libros. Aquí algunos ejemplos clave.
Isaías 34:11, profecía contra Edom. El pelícano y el erizo poseerán la tierra y el búho y el cuervo morarán en ella, ¿no? Contexto: simboliza desolación y juicio divino, donde aves nocturnas habitan en ruinas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un búho y tenemos un cuervo, ¿no? Un cuervo. Ambos pajarillos, bastante familiares para mí, los dos, ¿no? Exageradamente familiares, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ezequiel 39:4-17, profecía sobre Gog y Magog. Invocaré contra Gog toda clase de aves de rapiña, para para que comáis carne de poderosos, ¿no? Otra más. En este caso, pues ya le cambiamos poquito, son aves de rapiña, como podría ser, no sé, ¿cómo se llaman estos pajarillos? Buitres, ¿no? Que a veces se da normalmente, ¿no? Y no precisamente en política, pero se da mucho. Incluso en aquellos lugares donde de alguna manera va a haber alguna clase de herencia, suele suceder y me ha tocado pues verlo, ¿no? Incluso sobre todo en aquellos lugares en donde pues el abuelo eh, pues ya está en avanzada edad y de repente se enferma. Me ha tocado ver que pues ahora sí pues, los nietos están al pendiente, ¿no? En mi caso, muy en particular, pues no fue así. La verdad es que yo vi a mi abuelo entero y pues desafortunadamente ya no lo volví a ver, ¿no? Lo mismo pasó exactamente con mi abuelita, la vi todavía fuerte, entera, y ya no la vi cuando pues, partió de este mundo, ¿no? Pero pues normalmente es lo que se llega a dar, ¿no? Así que, ¿qué más, qué más, qué más? Vamos a ver, Oseas 7:11-12. El fraines, como, ¿qué dice? Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, ¿no? Y aquí ya tenemos una paloma que es más o menos lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí le ponemos una paloma, ¿no? Paloma. Ahí así, ¿no? Entonces tenemos búhos, cuervos, aves de rapiña y palomas, ¿no? Incluso también el Apocalipsis, si no lo dice, pues yo creo que así. Venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis, uy, carne de reyes, ¿no? Es Apocalipsis 19:17. Justamente pues habla del fin de los días, ¿no? Ok, es en Jeremías 12:19, es mi heredad como ave de rapiña. Reúnanse contra ella las bestias del campo, ¿no? Contexto: las aves simbolizan fuerzas destructivas enviadas como castigo, ¿no? Y un ejemplo de ellos lo podemos ver, no sé, en películas de estas como la de Pájaros, justamente así se llama, Pájaros. Véanla, está bastante entretenida, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta persona? Alfred Hitchcock. Bueno, ok, acá aves carroñeras participan en el juicio final
enfatizando la derrota de los impíos, ¿no? Más arriba, la paloma simboliza la ingenuidad y vulnerabilidad del pueblo ante el castigo. Y justamente en esto de Oseas 7, 11 al 12 me suena otra vez exageradamente familiar, porque justamente así le habían, era un apodo que tenía una ex mía y no se lo había puesto cualquier persona. Le decía Paloma, ¿no? Y sí, justamente por inocente, así mero, de hecho ella fue la que me dijo, ¿no? Entonces, entenderán que se van a presentar exageradamente referencias. Cuando digo exagerado es casi siempre de aves. Y es exactamente en ese contexto. De hecho, estoy acordándome que le faltaron algunos, pero creo yo que de momento no es relevante, ¿no? Y es que, pues sí, a veces sí se necesita tener el contexto para entender algunas cosas, como por ejemplo, eh, pues la nodriza, ¿no? Y dije nodriza, ¿no? Y la más relevante, pues no sé, de Samuel, ¿no? Que es la más relevante porque muy probablemente en eso se basan, pues para algunas lesiones, ¿no? Pero simple y sencillamente, pues, por ejemplo, si en algún momento se hubieran cumplido con su objetivo y hubiera terminado lesionado, y después quisieran decir que se trató de una broma, que alguien me explique como por qué se sienten con el derecho, nada más porque quieren hacer una broma, de dejar a alguien en modo vegetal o en estado cuadrapléjico. Y yo no le veo la gracia, no le veo el chiste, ¿no? Pero bueno, digo, ahora sí que cada quien con sus humores, ¿no? Y dije humores. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Dice, revisamos cuidadosamente el recinto entero para comprobar que no hubiera corrientes de aire, vibraciones o calor. Todo estaba en orden, en el lugar no parecía haber nada fuera de lo normal. Comenzamos la investigación, me senté en la silla, estaba frente a las cenizas de Sofía y con cierto temor comencé a hablar esperando una respuesta. Pregunté, ¿y existe Dios? Y sin explicación aparente, Rosario se movió de lado a lado. Me había contestado que sí, estaba sorprendido. Una vez más, la temperatura descendió un poco. La atmósfera era un tanto densa, pero esta vez no tuve miedo. Era como estar con Sofía, pero en forma de circunstancias distintas. Cuando el Rosario terminó de moverse de un lado al otro, ante la primera pregunta miré al psíquico y su rostro había sufrido una transformación, se veía muy asustado, ¿no? El que siempre se mostraba tranquilo y me decía que no tuviera temor parecía atemorizado. Yo, además de asombro, sentía a la vez una extraña alegría y una extraña tristeza. El Rosario respondió en forma coherente cada una de las preguntas que le hice. Esto nos tenía muy sorprendidos. Continuamos la investigación a lo largo de varios días. Las preguntas fueron variadas y para mí las más significativas son: ¿hay otras personas contigo? Sí. ¿Fuiste tú la persona que vi la noche anterior? Sí. Estaba seguro de que se trataba de ella. Había estado junto a mí. Con la segunda respuesta no me quedó duda. Existe la vida después de la vida. Daniel dejó finalmente la investigación. Me dijo que no estaba yo loco, que aquello era real y lo tomara con calma, que no permitiera que eso me afectara. Sería mejor dejar descansar a Sofía y tratar de superar lo vivido. Me despedí de él, lo acompañé a la puerta de la casa y por más que quise evitarlo,
Sentí la necesidad de platicar con Sofía mediante el rosario. Esto se convirtió en una obsesión. Era indispensable encontrar respuestas. Así pasaron meses y continué con las preguntas. Seguiremos en comunicación durante mucho tiempo, sí. Estaremos juntos pronto, sí. Por un momento, esta última respuesta me atemorizó. Muy pronto estaré con ella y entonces, ¿qué pasará con mis hijos? Deseé que la respuesta fuera equivocada y a la vez me di cuenta de que esa comunicación me estaba afectando, pues no podía permanecer mucho tiempo alejado del cuarto donde se hallaban las cenizas de Sofía y a Rosario. Debí olvidarme de todo y dejarla descansar. No sabía qué hacer. Finalmente pregunté algo que me preocupaba. ¿Y el ente está aquí en la casa? Increíblemente la respuesta fue sí. Esto me hizo que me pusiera alerta. Ahora estaba seguro de que este maldito no se había retirado de la casa y en cualquier momento podría atacarme de nuevo. Pero las cosas serían diferentes. Ya no era aquel muchacho asustado que desconocía lo que pasaba y se rehusaba a creer. Ahora era distinto. Había madurado y aprendido de los golpes de la vida. Y es que pues así pasa. De hecho, pues creo yo que todos maduramos con el tiempo, todos aprendemos de la vida. Incluso he considerado que a veces la vida da muchas vueltas, ¿no? Y es que justamente en este tema del 2 de octubre, ya recordándolo como iniciamos con lo que decía el búho, ¿quién diría que la vida daría tantas vueltas y que de mi primera estancia en la UNAM, que fue justamente cuando se encontraba en huelga, en aquella década de los 2000, que fue la primera vez que lo visité, la vida terminaría dando tantas vueltas, incluso en muchas ocasiones terminarían los papeles al revés, ¿no? Pero pues ni modos, así es la vida, así suele suceder. Ahora sí que como dicen por ahí, pues uno nunca sabe, ¿no? Por eso siempre debes de tener respeto con quién hablas, hacia dónde vas, cuando entras en algún lugar, porque nunca sabes, ¿no? Si alguien al pasar de los años, al transcurrir de los días, me hubiera dicho, tú vas a terminar aquí, a lo mejor no le creo, ¿no? A lo mejor lo tomo a burla, lo tomo a juego, pues porque pues, yo era parte del Politécnico, ¿no? Entonces, pero pues así es la vida, ¿no? Así pasan a veces las cosas. Así que bien, vamos con el santoral y con eso concluimos, aunque ahora sí, muy probablemente será una de las reflexionadas más cortas y que no quiero decir mucho. Porque hay un montón de cosas que pues están pasando, ¿no? Pero de las cuales no puedo hablar, así que pues no hablaremos, ¿no? Nada más que sí era importante que tuvieran en contexto o presente estas cosas porque, les vuelvo a repetir, no se enojen, no se alteren y recuerden que se deben de respetar los derechos humanos y la no discriminación, ¿no? Así mero, ¿no? Porque, pues a veces, de hecho, incluso sí te juega en contra, ¿no? Parece chiste, pero es verdad, así las cosas. A ver, dame el santoral del 01 de diciembre, ¿no? Ahí está. Y vamos a esperar a que nos termine de contestar. Vamos a ver. Uy, de hecho, sí nos aventamos todo el tiempo. Dice el 1 de diciembre. El 1 de diciembre se celebran las siguientes figuras religiosas en el calendario litúrgico:
San Eloy. Qué curioso. Orfebres, herreros, joyeros, metalúrgicos y trabajadores del transporte. Historia, obispo francés del siglo VII, destacó por su habilidad como orfebre y su humildad. Fue consejero del rey Dagoberto I y fundó monasterios. Se le presenta con herramientas de herrero o entregando un zapato al rey. Leyenda donde forjó un zapato de oro sin dañar el material. San Nahum, profeta del Antiguo Testamento del siglo VII, legado autor del libro de Nahum, que anunció la caída de Nínive, capital asiria, como juicio divino. Simbolismo, su mensaje enfatiza la justicia de Dios contra la opresión. Beato Carlos de Foncal, en algunas tradiciones, misionero y místico francés de 1916, venerado por su vida de pobreza y diálogo con culturas saharauis. Canonización, fue beatificado en 2005 y canonizado en 2022. Otros santos y mártires: San Anzano, mártir romano del siglo IV, evangelizador de Siena, y San Natalia de Nicomedia, mártir del siglo IV, venerada en Oriente, ¿no? Y pues por hoy es todo, así que no voy a decir mucho hoy, así que vámonos a editar y después pues a subir el video, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a editar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!